Sí, se escucha. Claro, Sube un poquito. sí, Jorobado. sí. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Hoy es un domingo más de enseñanza, de poder seguir creciendo en las Escrituras. Como ya saben, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En estas clases estamos viendo lo que sucedió en el libro de los Hechos. Muchachos, pueden sentarse un poco más para adelante, no todos atrás, que hay asientos adelante. Está libre. Y esta enseñanza de Hechos de los Apóstoles la he puesto como una enseñanza que dice un orden que multiplica. ¿En qué entendemos un orden que multiplica? ¿Por qué, a ver, nosotros trabajamos muchas veces en cualquier instituto, trabajo, empresa, hay un orden, hasta en la casa? Todo tiene un orden. Por ejemplo, si en tu casa tu mamá te dice a las 10 tienes que estar en la casa y tú llegas a las 11, hay un castigo. En el trabajo, si te dicen tienes que llegar a la tal hora y tú llegas tarde, una o dos veces te aceptan, a la tercera te pueden despedir. Hasta incluso en diferentes promesas que uno hace a sus hijos cuando son pequeños. Por ejemplo, hay padres que dicen a sus hijos, el día sábado vamos a ir al parque, o vamos a ir al Parque de las Leyendas, vamos a ir a un juego. Llega el sábado y el papá no se acordó, está en otras cosas, y el niño sentado, esperando, feliz, que llegue el día, ¿no? Papá llega, papá. Y a las finales el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? No voy a poder hoy día, para otro día será. Y la cosa que si se sigue haciendo eso, costumbre, el papá se vuelve mentiroso. Y el niño crece con ese resentimiento. Y el niño dice, no, mi papá nunca estuvo. Si mi papá nunca fue el día del padre. Si mi papá nunca estuvo ahí. Mi papá me dijo que iba a venir y nunca vino. Entonces nosotros cogemos eso como una raíz. Y cuando llegamos al Evangelio, o cuando llegamos a las Escrituras y cuando comenzamos a conocer la verdad, muchas veces eso es lo que nos cuesta eliminar. Nos cuesta recibir órdenes, nos cuesta someternos, porque crecimos en una cultura distinta, como lo que sucede en lo que es las ventas, por ejemplo, las personas que tienen negocios. Las personas que tienen negocios venden ropa, venden eso, o ustedes mismos que hacen un pedido por internet. Ustedes siempre dicen, el pago es contra entrega, ¿no? Me van a traer la entrega y yo le pago. Pero muchas empresas dicen, no, tienes que cancelar la mitad para yo poder entregarle recién el impuesto. Pero uno dice, no, posiblemente no me dan. Es que nosotros desde pequeños ya estamos acostumbrados a ese sistema. Cuando vamos a la tienda, compramos una galleta, pagamos y no dan. Desde niños. Entonces nosotros crecemos con esa cultura, con ese sistema. En Estados Unidos es diferente. Allá sí pagas por adelantado y te lo traen porque hay una confianza, es otra cultura. Acá también es otra cultura. Entonces, cuando el Evangelio llega a diferentes culturas, nosotros somos confrontados. Nosotros somos confrontados porque estamos tratando las Escrituras nos enseñan una cosa y nosotros estamos acostumbrados a la realidad, a nuestra cultura en casa o a nuestra cultura peruana. Ahora, viendo el libro de los apóstoles, el Hechos 5, perdón, Hechos 6, Hechos 5 tomamos la clase pasada, podemos ver que en Hechos 6 dice, el verso 1, vamos a leer hasta el verso 5. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos que había de habla griega con los y con los de habla aramea. Dice que, que lo que sucede en ese momento es que estaban discutiendo con los discípulos, le estaban reclamando. Dice que había una discusión algo que no se entendía entre ellos. Y después dice de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces, ¿por qué viudas? ¿Por qué dice las Escrituras de las viudas? Porque según la ley que habrían en los judíos en el Antiguo Testamento,
que las viudas tenían que ser atendidas. O sea, tenían que, como he dicho, servirle los platos en la mesa, ¿no? Atenderlas. Pero dice que había una discusión entre ellos, que dice que se estaban quejando porque no llegaba alimento a las viudas, estaban desatendidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el verso 3. Así que los 12 discípulos reunieron a toda la comunidad, reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles la responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en ese momento, en ese tiempo? De que los discípulos, prácticamente la gente pensaba que ellos estaban haciendo un labor social. Pensaban que ellos solamente, como algunos piensan, ¿no? Ah, sí, si es parte de la iglesia o si es algo que se está haciendo de parte de la iglesia es gratis y voy. Y mucha gente, y cuando no es gratis no viene. Y cuando no es gratis ya la gente no, eso no, no tengo para pagar, no tengo para hacer esto, no tengo para poder dar. Pero eso es algo que estaba sucediendo en ese tiempo con los apóstoles. Entonces, cuando nosotros vemos que están pasando ese problema y los discípulos dicen: hey, hay que ver de qué manera podemos hacer eso para poder escogerlo. Dice, un ejemplo doy de esta parte, lo que sucedió un tiempo en la iglesia de Ventanilla, en una sede allá en Ventanilla, que los padres daban, o sea, no solamente en Ventanilla, en otras sedes más, hacían labor social con niños. Daban comida, daban regalitos, daban panetón en Navidad, los sábados, pero el objetivo era que cada niño tenía que venir con un apoderado, con un padre de familia. Entonces, cuando los vecinos se enteraron de eso, comenzaron a mandar a sus, muchachos, anda, y ellos no iban. Y después se le habló a los adultos que fueron unos cuantos: si el próximo sábado cada niño no viene con ninguno de un apoderado o un mayor, entonces no tendría sentido lo que estamos haciendo. Nosotros no estamos haciendo no somos un comedor popular, no estamos haciendo un labor social. Estamos dando mensaje de salvación no solamente a los niños, sino también a los encargados de los niños. Entonces, eso es algo lo que está sucediendo aquí, que como los discípulos estaban sanando gente, yendo casa por casa, ayudando también quizás con lo que tenían a los que no tenían, los de habla griega y todos los que se reunieron comenzaron a decir: hey, pero a las viudas la están descuidando, mira, están haciendo esto, pero no están tomando importancia a las viudas. Pero los discípulos decían: eso no es bueno. Eso no es bueno, porque nosotros no nos vamos a quedar aquí para siempre. Nosotros tenemos que seguir yendo a regar la palabra. Necesitamos hombres que sean de este lugar, de esta comunidad, de fe, que estén llenos del Espíritu, para dejarlos a cargo. Eso es lo que están exactamente queriendo decir. Y después, cuando tú comienzas a entender que los discípulos, que el Evangelio es palabra de Dios, porque Jesús mismo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo que ese pueblo no estaba entendiendo. No querrían recibir palabra, querrían recibir beneficios. Y los discípulos decían: no, eso está mal, eso no puede seguir sucediendo. Después, cuando seguimos leyendo el verso Hechos 6:2, dice: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes en una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Después dice, cuando leemos bien las Escrituras y vamos al libro de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, y eso es lo que hemos estado las dos semanas atrás, el versículo que tocaba en los estudios bíblicos de arriba, ¿qué dice ese versículo? Para hacernos recordar, ¿qué dice claro? En 2 de Timoteo, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Entonces los discípulos estaban queriendo que ellos estén preparados para la buena obra.
Ellos anhelaban eso, pero el pueblo ya comenzó a decir, no, pero no quiero comida, quiero esto, quiero un beneficio material. Pero los discípulos tenían claro esta escritura, tenían claro, guardado en sus corazones, para que pueda seguir avanzando. Y dice, lo que los discípulos estaban viendo es que necesitaban más obreros para el ministerio. Los que los discípulos decían, hey, está pasando algo aquí, se está saliendo de control. Somos 12, pero no abarcamos a todo el pueblo y nosotros tenemos que ir siguiendo predicando a otros lugares. Y tenemos que comenzar a levantar líderes para nosotros comenzar a ver y poder crecer todo lo que está sucediendo. Y es algo bien curioso porque ellos, como hombres de Dios, estaban yendo al Antiguo Testamento, como hablan, ¿no?, de la ley de Moisés. Todos los judíos y todos los que estaban ahí decían, no, en la ley de Moisés. Pero ellos se estaban basando en la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, por ejemplo, podemos ver en el libro de Números 11, del 16 al 23. Ahí se puede ver en pantalla. Números 11, del 16 al 23. Y esto es algo que voy a leerlo y después vamos a comprender por qué ellos necesitaban obreros. ¿Por qué? Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Levántalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo. Y de esta manera tendrás que soportarla tú, no, de esta manera no tendrás que soportarla tú solo. También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. ¿Qué es lo que sucedía? Que como ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, ellos, ya saben algunos que decían, no, es mejor habernos quedado allá porque allá teníamos que comer, allá teníamos beneficios, pero mejor Dios le está diciendo, hey, tanto que se está quejando tu pueblo, dile que se purifiquen, dile que esperen en ese momento, que yo voy a descender y voy a suplir esos quejidos que tenían. O un poco de carne, estaremos en mejores condiciones, estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. Lo comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo les daré de comer durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora mi brazo ha perdido su poder. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo lo veo a Moisés ahí con una actitud como Pedro, de preguntón. Pedro preguntaba, Pedro era muy preguntón. Pero Jesús decía una cosa y Pedro decía, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Pero yo soy tu hijo, ¿quién va a ser el primero? ¿Pero quién va a ser el otro? ¿Quién va a ser? Hasta incluso Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado, ¿no? Pero Moisés le está refutando también a Dios, pero ¿cómo es posible eso? O sea, no entendía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios le dice, mira, escoge a esos ancianos, y esos ancianos, porque mira de cuántos soldados se está hablando, miles de soldados, y aparte las personas que no eran soldados. Entonces él solo no podría llevar a ese pueblo. Entonces él decía, hoy necesito ayuda. El Señor sabía que él necesitaba y solo no podía. Entonces Dios le dice, escoge a estos ancianos, que se purifiquen, que se pongan a cuenta con el Señor, y yo derramaré mi espíritu que está sobre ti, también irá sobre ellos. Entonces lo que está sucediendo en el libro de Hechos es lo mismo.
Los discípulos sabían que solo no podían, que necesitaban más gente que tenga el Espíritu Santo de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y cuando sucede que ellos escogen, y pasamos al verso 3 al 4, en el libro de Hechos 3, 4, vemos y dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados. Y qué curioso que dice 7 hombres. ¿No? Sí, allá. 7 hombres que sean bien respetados. Después dice que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo en la oración y a enseñar la palabra. Entonces los discípulos, los apóstoles, decían: necesitamos gente con corazón dispuesto, así como Moisés le pidió a Dios que busque ancianos de corazón dispuesto. Le dice, pero que ellos puedan trabajar con ese pueblo, porque ellos son de ese pueblo. Es igual, ¿no? Cuando uno va de misiones, por ejemplo, ahorita los que están allá en Río de Fuego, en Iquitos, ahorita están llegando Iquitos, yo siendo de Lima, o las personas que viven en Lima no van a bajar del barco sin conocer a nadie. Necesitan un guía, necesitan a alguien que sea de esa comunidad, que los oriente. Oye, mira, acá es así, acá es acá esta iglesia es de esta manera, este pueblo adoran a tales dioses, hacen tal, hay brujos en tal lugar, diferentes cosas. Entonces nosotros, los discípulos, lo que estaban buscando era gente que conozca a su gente. Pero también gente, como si tú, por ejemplo, eres del norte chico, por ejemplo, un ejemplo, de Piura, y tú quieres, tú sabes cómo hablan ellos, ¿no? Mucha gente dice, oye, los piuranos hablan cantando, hablan así con un dejo muy distinto. Pero si tú vas y un piurano mismo va y habla a su pueblo, a su zona, donde creció, donde hizo eso, le van a prestar atención. Incluso lo van a hacer caso. Pero sí es un hombre de buen testimonio. Si no es un hombre de buen testimonio, no le van a hacer caso. Acá dice claro, dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que sean respetados, que hayan cuidado su testimonio, que sean unos hombres que tengan un respeto por lo que son. Después dice, en el verso 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Ahora, ¿por qué dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo? ¿Por qué él lo describe de esa manera? ¿Por qué las escrituras se enfatizan en ese nombre? Se enfatizan en verlo de esa manera. Ahora, hay algo bien curioso acá, porque dice que esos hombres fueron escogidos de ese pueblo, y los discípulos, aún caminando con Jesús, ellos no se enaltecieron. Ellos decían, no, yo predico, yo sano en el nombre de Jesús, yo hago esto, yo hago el otro. Ellos entendieron que el amor de Dios para todos es igual. Ellos entendieron que por el hecho que yo estoy acá parado arriba, yo no soy más que ustedes. El amor de Dios es para todos, es por igual. No, que yo necesito tener más, necesito aprender, tengo que, sí, en el camino te vas a preparar. Como lo que sucede en Iquitos ahorita, no en el barco. Hay jóvenes de su edad, sanando enfermos. Había un sordo mudo, comenzó a hablar. De su edad ustedes. Entonces no hay límite, no hay preferencia para Dios, todos es por igual. Y ellos los Esteban y todos ellos están siendo escogidos por los discípulos, para que ellos puedan crecer en el camino. Ellos sabían que sí, vamos a escoger, pero solamente queremos hombres que estén llenos del Espíritu Santo, y hombres también, sobre todo, que sean temerosos de Dios. Cuando Dios te escoge para un llamado, todos se pondrán en contra tuya, y eso es lo que comienza a suceder con Esteban. Esteban era un hombre que salía, comenzaba a predicar, hacía milagros, comenzaba
a hacer el crecimiento de la iglesia. Pero es algo bien curioso cuando entramos al libro, voy a leerlo aquí, en Santiago 1:12 dice: dichosos el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Y lo que estamos viendo acá en el libro de Santiago es lo que va a pasar, es lo que va a acontecer Esteban. Es lo que va a comenzar a vivir Esteban en su vida, en carne propia. Y eso ya lo vamos a ver en Hechos 6, en Hechos 7. Pero entendiendo bien eso, en el Hechos 6, verso 9, pasamos al verso 9, dice: cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así lo llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Entonces, que en el libro, la versión Reina Valera, cuando habla de liberados, en la versión Reina Valera dice libertinos. ¿Y qué significa los libertinos? No, liberados, dice. Se supone que se trata de judíos que después de haber sido capturados por los romanos habían sido dejados libres. De ahí su nombre. Es histórico que existieron. Formaron un partido en Jerusalén y algunos de ellos fueron los perseguidores de Esteban. Ese, como se dice, ¿no? Ese grupo religioso nace de eso, nace de esa prisión, y ellos fueron los que comenzaron a perseguir a Esteban. Ellos fueron lo que más adelante vemos en Hechos 7, lo que va a acontecer Esteban por causa del Evangelio. Entonces Esteban era un hombre correcto, estaba saliendo a predicar, la gente estaba escuchando de lo que él estaba haciendo y estaban ya diciendo: hey, hay algo mal en él. Y ellos estaban proclamando, ellos estaban diciendo: algo mal está pasando en él. Y en el verso 11, en Hechos 6, dice: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esteban está viviendo en carne propia lo que pasó con Jesús. Con Jesús, ¿qué hicieron? Cuando estaba con Barrabás, ahí decir: ¿a quién quiere liberar? ¿A Barrabás o a Jesús? Liberan a Barrabás. Pero el otro, el capitán decía: oye, pero no encuentro culpa alguna en él. Y otros: crucifíquenlo, otros hagan esto, porque ha blasfemado contra Dios. Yo le escuché hablar mal de Dios, blasfemar contra Dios mismo, por lo que él hacía. Y lo mismo le está sucediendo con Esteban. Lo están acorralando, están comenzando a crear mentiras, porque saben el poder que hay en él. Están viendo prácticamente a Jesús a través de él. Y entonces decían: oye, tenemos que callar a este que está haciendo un laberinto ahí, y no podemos dejar que eso siga creciendo. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo en el libro, en Reina Valera o en otras traducciones, persuadieron quiere decir la palabra soliviantar, que significa mover el ánimo a alguien para inducirlo a adoptar alguna actitud rebelde u hostil, usando también como, bueno, el nombre también se usa como pronominal. Entonces, lo que estaban haciendo era cambiar, mentir, y qué bueno que tengan que mentir para que no encuentren culpa. O sea, él era un hombre correcto. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros, que alguien venga a acusarlos, a ustedes, pero no sería feo escuchar la verdad, ¿no? Oye, este muchacho le he visto drogándose, le he visto robando, le he visto haciendo esto, le he visto haciendo el otro. Pero si viene y algo: no, yo lo he visto haciendo esto, el otro, pero es mentira, no tienes por qué ocultarte. Porque porque saben que eres un hombre correcto, saben que estás haciendo las cosas bien, y ahí es cuando vienen las oposiciones. Igual, cuando nosotros estamos en el Evangelio, estamos haciendo las cosas bien, estamos aprendiendo las Escrituras, estamos creciendo en la palabra. ¿Y en dónde comienza la primera oposición? En casa.
En casa comienza la primera oposición. Que paras mucho en la iglesia, que haces esto, que haces el otro, que ya no paras en la casa. Y eso me hace acordar cuando recién yo me convierto al Señor, con toda la gente que yo paraba en la calle, con toda la gente que en ese tiempo, hace muchos años, paraba haciendo cosas malas conmigo, yo decido salir a predicarle a ellos. Yo trabajaba en mototaxi, juntaba mi plata, me iba a San Marcos, sacaba mis impresiones, mis tratados, y me iba igualito, me seguía vistiendo con mi capucha, me salía así, me sentaba con ellos, pero ya no hablar de droga, yo no hablar de robar, yo no hablar de hacer cosas malas, sino les entregaba y les decía, les hablaba. Y me decían, sí, tienes razón. Y así a cada uno de ellos yo me iba y me sentaba, hasta que llegó mi tiempo en que el Señor me dijo, ya te toca ir a otro lado, ya les predicaste, ya conocen la verdad. Y yo comencé a irme a otro lado, a caminar en otros ámbitos. Pero, ¿y qué decía mi mamá? Ah, sí, pero no dice que va a salir esa porque sigue parando con ellos. Pero mamá, yo no estoy tomando, yo no estoy saliendo, no estoy diciendo nada. Haya que me entere lo más. Entonces, pero no veían eso. Entonces yo comencé a llevar tratados y comencé en la zona a ganar no un respeto que yo quería, sino comenzaron a tomar respeto a la palabra de Dios. Y ya me veían con otros ojos, ya me veían con otras cosas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en mototaxi, en el paradero de las mototaxis, habían gente que se peleaban porque no querían que entre otra moto, que querían cobrar por día, cupos y todo lo demás. Y después, todito, no sé cómo llego, y todos me dicen, me decían, a mí en Pando me dicen, no me dicen Jorge, me dicen Coqui en Pando. Me dice, oye, yo quiero que tú vayas a hablar con el alcalde para que nos den este espacio. Y yo confiamos que tú puedes ir. Pues yo no quiero estar acá mucho tiempo, le digo. Pero ellos vieron que yo nunca me porté mal con ellos, antes sí, pero ya en Cristo no, y comenzaron a tomar un respeto y comenzaron a tomarme más en serio en las cosas que yo hablaba, o yo decía, o yo actuaba. Y tanto así que querían que yo sea el presidente de la mototaxi. Querían que yo firme papel para yo ser el presidente de esa comunidad. Le dije, no, yo no quiero ser, porque no sentía ser parte de eso. Entonces lo que sucede es que cuando uno comienza a caminar con el Señor, Dios comienza a transformar todo en ti y comienza a que la gente, tus padres, tus familiares, tu familia, tu vecino, comience a ver un hombre correcto o mujer correcta. Y que digan, oye, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Te veo feliz, te veo así, te veo contento todo el tiempo, te veo con gozo. ¿Qué es lo que tienes? Tengo a Cristo en mi corazón. Y eso me hace acordar unos alumnos que tenía en una competencia. Estaban ellos por competir, habíamos recibido un estudio antes, y uno de ellos que lo conocía, que era de otro lado, le decía, oye, ¿tú qué haces acá? ¿Qué toque el otro? Y comenzaron a discutir, y mi alumno vino y me dijo, profe, ¿qué hago? Está que me molesta en el camerino, ¿no? Entro, no puedo cambiarme, está que me molesta. Y después va y viene riéndose. ¿Qué pasó? No, que comenzó y yo le dije que tengo algo que él no tiene, cuando comenzó a discutir. No, que tú eres de este barrio, ya, pero yo tengo algo que tú no tienes. ¿Qué vas a tener tú? ¿Qué toque el otro? Tengo a Cristo en mi corazón. Y se quedó callado. Y viene contento mi alumno y me dice, profe, mira, le dije esto. Y se quedó callado. No me dijo nada. Ya ni siquiera me mira, no me habla ahorita, no se ha quedado callado. Entonces, cada uno, cuando la palabra de Dios es manifestada en cualquier ámbito, en cualquier problema, no hay cosa alguna que vaya contra eso. No hay ley contra la palabra de Dios. Y regresando al punto, cuando seguimos entendiendo lo que sucede con Esteban, dice, esto provocó a la gente y los ancianos y los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. O sea, de tantas cosas que él comenzó a hacer, de tantas maravillas que comenzaron a ver en él, lo llevan al concilio, lo llevan para ser juzgado. Y cuando tú lees históricamente en el Nuevo Testamento, Esteban, ya pasando, no voy a hablar del Hecho 7, pero Esteban llega a ser el primer mártir cristiano. Esteban históricamente llega a ser el primer
sentenciado a muerte por causa de Cristo. Aparte de Cristo, aparte que Jesucristo resucitó y todo lo demás, Él llega a ser el primero. Y no voy a entrar a profundidad, pero algo que me impacta de Esteban es que cuando vamos a estudiar la otra clase, cuando comienzan a condenarlo, a matarlo, él pide perdón, no por lo que hizo. Prácticamente, parafraseando, no me sé muy bien lo que dijo a profundidad, pero lo mismo lo que Jesús dijo: perdonan lo que no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Y dice que él vio al Padre, vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. O sea, ese nivel de fe de lo que Esteban comenzó a tener es algo muy impactante, porque de Esteban viene un linaje, tanto de maldad como para bien. Como estábamos leyendo sobre Saulo, Pablo de Tarso. ¿Y quién estaba ahí? Saulo, aprobando la muerte de Esteban. Estaba Saulo, Pablo de Tarso, estaba ahí, estaba aprobando que él esté muerto, de verdad, que él verdaderamente esté muerto. Estaba ahí. ¿Y qué es lo que sucede con Saulo? Que ahora es Pablo, comienza a ser un apóstol, comienza, hasta incluso cuando leemos las escrituras más adelante, Pablo confronta a Pedro. O sea, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, comienza a tomar una autoridad Pablo para comenzar a hacer milagros y todo eso, pero antes de eso, ¿qué es lo que hizo? O sea, tenía un pasado. Fue malo, fue un asesino. Pero sin embargo, Dios lo reconcilió por medio de Jesucristo. Y todos nosotros podemos ser reconciliados por medio de Jesucristo. Esteban estaba comenzando a tomar el camino correcto. No fue malo, fue correcto. Pero cuando seguimos leyendo, casi por terminar, dice: presentaron testigos falsos. Eso es en el verso 13. Presentaron testigos falsos. Pero cuando comenzamos a leer más adelante, dice que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía a la de un ángel. Cuando vemos eso, porque ¿qué es lo que sucedió con Moisés cuando subía al monte? Dice que Moisés bajaba y el pueblo no podía verlo porque su rostro le brillaba como estaba lleno de la palabra de Dios. Y lo mismo sucedía con Esteban, estaba llegado haciendo la corte y dice que se quedaron asombrados porque su rostro prácticamente le resplandecía como la de un ángel porque estaba lleno de la palabra de Dios, estaba lleno de las escrituras. Y algo así sucede con Jesús. Jesús, cuando comienza a llevar su ministerio, él, a pesar que sus discípulos no entendían, él mandaba. Pero aún los discípulos venían desnudos porque habían endemoniados que los revolcaban y venían: Señor, echamos fuera. Ay, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pero él seguía, él sabía, él confiaba que ellos podían ser formados de esa manera. Porque Jesús entendía que no tenían el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, aún. Pero cuando llega el Pentecostés se dan cuenta. Después, cuando vemos esto en el libro de Marcos 2 al 9, libro de Marcos 2 al 9, para entrar en contraste con lo que está sucediendo con Esteban. ¿Y qué es lo que sucede con Esteban? Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. ¿Y qué es lo que hacía Jesús cuando estaba a solas? Oraba. En todas las escrituras, cuando iba al monte, iba para orar, iba para comenzar a tener tiempo con su Padre.
Y después cuando dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Seguimos. Pedro exclamó, Rabí, que significa maestro. Es maravilloso que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, o sea, 3 chozas, como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías habían ido y vieron solo a Jesús con ellos mientras descendían de la montaña. Él les dijo que no se los contara a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. ¿Qué entendemos acá? Jesús estaba a punto de ser llevado, ser traicionado, ser entregado. Y en otras versiones y en el libro de Mateo, cuando comenzamos a reconstruirlo, porque cada uno dice de diferente punto de vista, vemos como que Jesús prácticamente no podía más y necesitó ser ministrado por su Padre. ¿Y quiénes bajaron? El profeta Elías y Moisés, del Antiguo Testamento, lo que estamos hablando, porque eran hombres de Dios. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés era un hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés es el que recibió la promesa. Y como es algo que rompe todo protocolo o toda cosa religiosa en ese tiempo. Ellos decían, no, la ley de Moisés, pero Moisés mismo bajó aquí a hablar con Jesús, a orar con Jesús, a ministrar a Jesús, con Elías, el profeta Elías. Y lo mismo está sucediendo con Esteban. Esteban está siendo entregado, pero él está lleno de la presencia de Dios. Él sabía. Y él fue, no es que a él le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ven, te voy a escoger a ti como líder y vas a ir y vas a ser matado por el pueblo. Sino que Jesús es el reflejo de que no solamente de pan vive el hombre, como vimos en la primera parte. Jesús cuando estaba en el desierto y fue tentado, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo mismo lo que sucedía, los discípulos entendieron que eso, lo que estaba sucediendo en ese pueblo, no era de Dios y necesitaban gente dispuesta a cumplir el propósito de Dios. Esteban estaba yendo al concilio, estaba siendo entregado, y pues todo el mundo ve lleno de la presencia de Dios a Esteban. Y entrando al 7, ahí vamos a ver el próximo domingo, Esteban hace un discurso. Habla prácticamente casi desde el Génesis hasta el tiempo de Apocalipsis y todo lo demás. Comienza a hablar lleno de la palabra, comienza a hablar. Y ellos no encontraban, y dice que los fariseos, cuando describen más adelante, comenzaron a rechinar sus dientes de odio para poder tomar la decisión de lo que va a acontecer en Hechos 7. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles a ustedes? ¿Qué es lo que el mensaje que quiero compartirle a ustedes? Dice, voy a volver a leer el verso 15, dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada de Esteban y vieron que su rostro se parecía a la de un ángel. La pregunta es, yo como creyente, ustedes como creyentes, ¿están buscando hacer nuevas cosas de diferente manera o a la misma manera de antes? ¿Por qué digo eso? Porque los discípulos estaban diciendo, solo ya no podemos hacer, hay que cambiar las cosas, pero no a nuestra manera, sino a la manera que ya está escrito. Ellos cambiaron, dieron un rol, ellos obedecieron
y estaba Esteban y estaban los demás discípulos y todo lo que acontecía. Y después cuando ve las escrituras dice que Esteban comenzó, el número de los creyentes comenzó a crecer. Cuando dice ponen manos sobre Esteban y comienzan a orar los discípulos por los apóstoles, los discípulos que iban a ser ya apóstoles en ese tiempo, comienza a suceder algo sobrenatural. El crecimiento de la iglesia comienza a crecer. Los fariseos se dan cuenta de que, oye, este hombre, este muchacho Esteban está haciendo crecer a multitud de jóvenes, multitud de creyentes. Hay que hacer algo con ellos. Lo mismo que vimos en el Hechos 5 pasado, cuando porque Pedro, Juan estaban haciendo milagros, lo mismo lo capturaron, pero querían frenar eso. Pero Esteban estaba levantando la multitud de creyentes. Entonces los discípulos tomaron una decisión, no por lo que ellos creían, sino por lo que ya estaba escrito desde Moisés, de el ejemplo de Moisés, dar roles. Pero después dice, punto 2, ¿soy como una esponja o solo me quedo con lo que ya sé? Si me ha funcionado por mucho tiempo, ya no hay que cambiar nada. Ahora, muchos de nosotros venimos de diferentes hogares, diferentes tradiciones, culturas. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a absorber como esponja las escrituras y vivir de acuerdo a él? ¿O solamente se quieren quedar ahí, con lo que ya tienen? No, si a mi mamá, a mi papá le funcionó, a mí también me va a funcionar. Si mi mamá, sí, mi papá quiere que sea abogado, mi papá quiere que sea esto, el otro, pero veo que mi papá viene los fines de semana mareado, veo que mi mamá le grita a mi papá, le falta el respeto, pero sí están bien, económicamente están bien. O sea, ¿tú quieres eso? O sea, la pregunta del millón es, ¿no? ¿Tú quieres eso, vivir así siempre? ¿O quieres ser como una esponja que absorbe todo lo bueno de lo que es las escrituras y cambiar y romper esa maldición que te está atando? No solamente a los que recién están viniendo a Cristo, sino a los que ya tienen en Cristo muchos años, mucho tiempo. Tienen costumbres que no pueden romper o han sido formados de diferente manera. Pero es ahí cuando nos hacemos la pregunta, nosotros como creyentes, ¿estamos dispuestos a seguir aprendiendo del Evangelio, a seguir llevando los roles que verdaderamente nos muestran las Escrituras, o solamente queremos estar ahí, con lo que ya hay? Si le funcionó a mi mamá, a mi papá, a mí también me va a funcionar. Me va bien, no me falta que comer, estoy bien, voy a la iglesia, aprendo un poco de palabra, voy a mi casa, hago mis cosas y ahí acaba todo. Pero no, el Señor quiere más. El Señor quiere empoderarte, quiere hacer cosas grandes. Punto 3. ¿Estoy delegando tareas o haciendo todo yo? No solamente aquí, en casa también. Es igualito, ¿no? A un niño, un bebé, le dice, no hagas esto, y sigue haciéndolo. Y tú tienes que estar detrás, hasta que aprende. Hasta que de lejos le dices, no, ¡pum!, se frenan y se dan la vuelta y se van. Es lo mismo lo que sucede con un creyente, con un hermano que recién está comenzando a crecer en la fe, que comienzan a querer crecer, pero no quieren ver ya el árbol grande, no quieren echarle agüita, no quieren echarle abono, no quieren limpiar las hojas, ya quieren el árbol grande y muchos no quieren pasar el proceso. Y la Biblia, en un creyente, el que sigue a Cristo, nuestro Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que nos refina, que nos moldea. Pero si nosotros no estamos dispuestos a ser esa esponja, si no estamos dispuestos a poder nosotros ver a quién estamos haciendo, o sea, mucha gente quiere hacer todo uno solo. Muchas personas quieren hacer todo uno solo. No, yo hago esto, yo hago el otro, hasta incluso en casa, no, yo limpio, yo hago esto, pero se cargan tanto que llega el sábado, viernes y están estresados, están cargados. ¿Por qué? Porque no pasamos el proceso de educar, de enseñar, para que cuando llegue el viernes no estemos de esta manera, no estemos frustrados por lo que estamos pasando. Y lo mismo sucede en la iglesia. Si estamos enseñando, a veces yo arriba, o los muchachos, los que estamos acá, va a haber un momento en que cada uno de ustedes va a tener que enseñar, pero tiene que estar listo, preparado, dispuesto
a cuentas con el Señor para que esto siga creciendo. Tenemos que vivir de acuerdo como está acá. Así como estamos viviendo ellos, mira de qué manera está creciendo la iglesia. ¿De qué manera está creciendo? Dios dice que comenzó Esteban, lo más que fue elegido y a los días ya, boom, creció la multitud de creyentes. Pero tienen que estar dispuestos a poder pasar ese proceso. Después, último punto, y con esto acabo. ¿Qué carácter busco para yo tener responsabilidades? O sea, ¿qué carácter está buscando Dios en ustedes para que ustedes digan, estoy listo? ¿Qué carácter? El carácter que busca solamente, lo que está buscando Dios es que estemos con el carácter de Cristo y que pensemos, si alguien nos ofende, si alguien nos dice esto, el otro, ¿qué haría el Señor? Si alguien me abofeteó, y sabemos que somos humanos, sabemos que por ahí estoy en la calle y alguien me falta respeto, o si estoy con mi hijo o mi sobrino o quien sea, tengo que defenderlos. Pero es ahí donde dice, ¿qué haría el Señor? Si me voy a llenar de ira en mi corazón y voy a vivir odiando a esa persona, o voy a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? Como lo que pasaba con el profesor de música que me enseñaba acá, el profesor, no me acuerdo su apellido, pero dice que estaban yendo a las Malvinas a comprar para música. Y como el señor ya es de edad, le robaron y estaba con el otro baterista, el que ha sido de calle y eso, y lo corretearon al choro. Lo chaparon, le pegaron, porque casi le había cosa de valor y el señor casi se cae al piso y fue algo por minutos, instantes, le pegaron, lo sentaron al choro, le pidieron disculpas, le predicaron y lo llevaron a la comisaría. Y después decir, no, me sentí mal, dice, porque, o sea, fue un instinto, fue algo rápido que sucedió, ni siquiera para pensarlo. Estaba caminando y pum, le robaron, y yo vi, y no puede correr, mi hermano, porque ya es señor de edad. Y fue corriendo, lo agarraron, lo tuvieron en el piso, y los demás, gente quería meterse a pegar al choro, y dijeron, no, no, pero ya ellos ya le habían pegado, y las cosas que se sentaron, y se miraron los dos. ¿Qué estamos haciendo? No me siento bien. Hay que pedirle perdón por lo que le hemos hecho. Porque a pesar que Él nos hizo daño, yo también queríamos hacerle daño en nuestro corazón y no podemos estar así. Dice que se sentaron, le hablaron al ladrón. El ladrón dice que también se puso a llorar porque no sabía por qué lo hacíais. Y dice, nosotros somos creyentes, disculpa por golpearte, disculpa por hacer esto, perdónanos. Y vino la policía, se lo llevaron. Pero en esa clase de carácter del día a día, igualito, ¿no? Como pasó con Pablo, cuando lo golpearon, cuando fue a predicar a tal lugar, dice que salió y estaba inconsciente, tirado, y vinieron los discípulos, oraron por él, se levantó y volvió a entrar. Y volvió a entrar al lugar donde casi lo matan, volvió a entrar. Él tenía un corazón dispuesto. Entonces Dios está buscando ahora, en este tiempo, corazones dispuestos a querer pasar el proceso. No solamente a querer, ya no, yo ya estoy acá, yo quiero ya el árbol grande. No, es un Dios de procesos. Y el proceso duele y cuesta. Pero es ahí donde dice la Escritura, en mi debilidad es donde el Señor me hace fuerte. Y es ahí, muchachos. Y ahora esperemos que esta enseñanza, y eso que es pequeño, Hechos 6 es bien chiquito, es bien pequeño. Y vas a ver que cuando vamos a hacer otro estudio de Hechos 6, el Señor va a querer hablarnos de otra manera. Hay otras enseñanzas. Y vuelves a leerlo otra vez y te enseña otra cosa. Y vuelves a enseñarlo, vuelves a leerlo y te comienza a enseñar. Y quizás acá en este pequeño verso nos estamos saltando muchas enseñanzas. Pero es lo que Dios quiere hablar hoy. Y después va a querer hablar de otra manera a su pueblo, a través de su palabra. Ahora vamos a orar para terminar esta enseñanza y después vamos a ver lo que está sucediendo en los anuncios y animarlos a todos
que puedan pelear la verdadera batalla de la fe, como es algo que siempre usan en los centros cristianos. No, sí, el que arrebata los cielos es para valientes. Yo vivo de acuerdo a él. Y si somos valientes hay que comenzar a vivir de acuerdo a eso. Vamos a orar, muchachos, nos podemos poner de pie, por favor, para despedir. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta enseñanza de poder conocerte más, de poder ver el carácter que tú pones a tus hijos, Señor. Ayúdanos a poder seguir con lo que va a suceder en este lugar, en esta iglesia, Señor. Y seguimos orando por ese despertar, Señor. Por ese despertar que comience tu Espíritu Santo a fluir como ríos de agua viva aquí, Señor. Gracias, Señor, te lo rogamos, y gracias por nuestros hermanos que están en Iquitos, que están haciendo tu voluntad, Señor, y no lo que ellos piensan, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ahora pasamos a los anuncios. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita en diferentes pueblos del Amazonas. Yo tuve la oportunidad de estar el día domingo allá. Seguimos corriendo, hay bastante fotos, ¿no? Corre nomás. Pero poquito a poquito. Eso es en una de las plazas, en cada estación, en cada puerto, están bajando, bajan con bicicletas, hay bastantes bicicletas en el barco, y van con un megáfono a invitar a todo el pueblo. Van con un megáfono a invitar a todo el pueblo. Eso es en los ríos Bautizo. Ahí están bautizando, ahí están predicando, orando antes de salir, partir del barco. Cada uno tiene su grupo, ahí tienen sus tribus. Son como, creo, 18 o 22 tribus, creo, si no me equivoco. Y en cada uno está en una tribu. Seguimos avanzando. Ahí están los grupos. ¿Hay más? Ya, ahí están descargando las bicicletas para que vayan a anunciar a todo el pueblo. Cada vez que llegan, salen todos. Anunciar con un megáfono, tenemos tal reunión a tal hora, bajen, traigan enfermos, traigan cosas, traigan personas que verdaderamente que necesiten del Señor. Ahí están todos. Es una tribu Bora, es un pueblo Bora. O sea, hay pueblos que son Bora adentro, pero hay pueblos nuevos que son más civilizados, pero la mayoría son Boras, igualitos, hablan el mismo idioma Bora, también normal. Seguimos avanzando. Esos son los colegios que están entrando, todos los colegios de cada pueblo. Ahí están con los jóvenes. Ahí está el evangelismo masivo que está viendo. Ya una vez invitados, todos con bicicleta, todos van y comienza el evangelismo masivo en cada pueblo. ¿Seguimos? Y también recordarles que el próximo viernes habrá vigilia. Va a ser un momento bonito, vengan con un corazón dispuesto. El horario es el mismo, ¿no? No veo bien. A las 8, de 8 a medianoche igual, como la vez pasada. Y vengan con un corazón dispuesto para poder aprender. Ahora, quisiera orar también por lo que estábamos antes de despedir, por lo que está sucediendo allá en Iquitos. Lo que va a suceder en Iquitos ahora llegando el barco. Mañana, si no me equivoco, llega. Mañana, sí. Y mira, para que tengan algo que lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, había mucha oposición. Cuando ya estamos en un ámbito espiritual, estamos caminando con el Señor, hay mucha oposición. En cada pueblo, en cada lugar, hay potestades, hay mucha oposición. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido hace poco, no, unos días atrás? Estaban yendo a uno de los pueblos boras. Y ahí hay una iglesia bautista. Bueno, bautista, para los que no saben, poco creen en el poder y el fuego del Espíritu Santo. Y la cosa que el pastor llamó, si no me equivoco, si no es pastor David, uno de los pastores encargados, dijo, no vengan, que van a hacerle un daño al pueblo. No vengan, que van a hacerle un daño al pueblo. Y después
habían como 3 iglesias más, pero ya iglesias evangélicas normales, y llamaron y dijeron, por favor, vengan. Y hubo como que estaba queriendo haber división en el barco. Y se pusieron a orar y entendieron que eso no era de Dios. ¿Por qué? Porque ya, como sabemos, ¿no? El que está firme en la fe, el que está creciendo en la fe, el enemigo muchas veces no nos ataca aquí dentro, sino nos hace pensar cosas. Y eso es lo que estaba sucediendo en el barco. Por ejemplo, con pérdida de cosas. Ya si te roban tu celular en un barco, vas a tener ganas de salir a predicar. Los que no están firmes en la fe no van a salir. Entonces, y apareció el celular después de días. Entonces, cuando sucede ese tipo de oposición, bajaron del barco a predicar y hubo muchas sanidades. Había un señor que llevaba más de 10 años sin poder pararse. Comenzó a caminar, un señor de 79, 80 años. Había un señor que era sordomudo, comenzó a hablar. Había un señor que estaba en cama y no podía ver, veía muy borroso, no veía ni a sus hijos a 1 metro de distancia. Comenzó a ver. Comenzaron a reconciliarse con el Señor. O sea, ¿qué hubiera pasado si se hubieran dejado llevar por la emoción y no hubieran bajado? Nada de eso hubiera sucedido. Entonces hay que orar que el Señor siga manifestando su poder en ese lugar, porque lo que está sucediendo allá es algo muy, muy, muy bonito. Miles de personas han bautizado, miles, no solamente cientos, miles. Y cada persona que se bautiza está siendo derivada a iglesias locales, porque cada vez que se bautizan, ahí está el pastor principal de esa zona y les piden sus datos, sus números y comienzan a llamarlo a un costado y lo van derivando a cada iglesia. Y eso es eso, hermano. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, gracias, Señor, por este día. Señor, oramos por el avivamiento que estás haciendo en ese barco, Señor, en esos pueblos que estás comenzando a llegar con tu evangelio, con tu poder, Señor, porque el evangelio es poder tuyo, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo, a poder seguir llevando palabras de agua viva, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y sobre todo, que tu pueblo se mantenga unido, Señor. Que se mantenga unido a pesar de cada uno tenga su manera de pensar distinta, pero tu palabra es una sola, Señor. Y que cada oposición demoníaca, Señor, que haya podido estar en ese lugar, en ese barco, en lo que tú estás haciendo, Señor, lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día y anhelamos que nuestros hermanos puedan venir sano y salvo a este lugar, Señor, y que puedan traer esa doble porción que están recibiendo allá a este lugar, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Perdón?